Muy buenas tardes, sean bienvenidos a un programa, un episodio más de Más que Palabras. Este mes estamos festejando el Día de los Padres, aquellos varones, cabezas del hogar. Y aunque no lo crean, hay un día especial para los padres. Claro que el 10 de mayo siempre es como más reconocido, siempre es más vistoso, pero también hay un día especial para los padres y este junio es este domingo, ¿no? 15 de junio. El día de hoy tenemos un tema un poco delicado, un poco personal. Y para el día de hoy nos acompaña una hermana muy conocida dentro de nuestra iglesia, una hermana que, aunque no lo crean, podría fácil ganar la competencia de MasterChef. Ella es demasiado humilde y no ha querido competir, pero para los que han probado los platillos, los guisos de esta hermana, pues sabrán de lo que estoy hablando. Y creo que muchos ya saben de quién hablamos. Y damos la bienvenida en el estudio a nuestra hermana Sandra Paniagua. Hermana Sandra, muchas gracias por aceptar la invitación de estar aquí compartiendo un poco de su testimonio en Más que Palabras. Sea bienvenida. Pues muy buenas tardes y gracias por la invitación. Pues para mí es esta la primera experiencia, pero pues espero, antes que nada, pues a través de lo que pueda compartirles, quizá para cada uno, de acuerdo a su necesidad, pueda haber un pequeño momento de reflexión y pues de alguna manera pueda, a través de mi experiencia, quizá ¿cómo poder decirlo? Quizá apoyar, ¿no? en algún proceso de alguien que muchas veces callamos. Son situaciones que muchas veces no compartimos. Así es. Pero que es importante tratar estos temas, es importante sobre todo llevarlos a cabo. Claro. Las primeras veces que compartimos de Más que Palabras nos poníamos a pensar en quién invitar o qué personajes traer, ¿no? Y nos dimos cuenta que a veces dentro de nuestra iglesia también hay muchas historias que contar, hay muchos testimonios que deberían ser escuchados por la gente, ¿no? Porque Dios trabaja y Dios habla a través de cada uno de nosotros, ¿no? Y nos poníamos a pensar en quién traer, y sabemos que este tipo de experiencias a veces suele ser como un poco tal vez penoso, intimidante, ¿no? Porque pues destapamos a veces historias o cosas que pocas personas sabemos, así que le agradecemos la valentía, hermana, de poder decir, ¿saben qué? Yo quiero compartir y me gustaría compartirlos ahí con ustedes, ¿no? Así que el día de hoy hablaremos de... Bueno, pues quise resumir en 3 palabras, que son ausencia, duelo y perdón. Y perdón. Que realmente son 3 palabras aparentemente sencillas, Sí, pero que realmente el significado y sobre todo el poder llevar a cabo cada una de ellas es un proceso bastante largo y sobre todo complicado, que aún teniendo conocimiento de Dios, de la palabra de Dios, a veces nos es muy difícil. Sí, por supuesto. Sobre todo el utilizar la palabra perdón. Perdón. Claro, hacíamos referencia al día alusivo del Padre, ¿no? Y creo que esto es una historia que nos compete a todos, es algo que a veces como cristianos también tenemos esta parte, ¿no? De que sabemos que tenemos un Padre espiritual que siempre nos acompaña, que siempre está velando por nosotros, que nos cuida 24/7 al entrar y al salir, pero pocas veces se habla de la ausencia de un Padre terrenal, pocas veces se habla del dolor que acarrean los jóvenes, los niños en decir, bueno, el Día del Padre se va a festejar en la iglesia y ves que de repente todos oran con sus padres, con sus familias, y hay jóvenes o incluso gente ya muy grande que no tiene el papá, que no tiene a su papá dentro de la iglesia, que tal vez están peleados con ellos, que hay muchas heridas que sanar, y pues de eso estaremos hablando el día de hoy, de la ausencia de nuestro Padre terrenal. Así es. Pues en mi caso, bueno, yo nací cuando mi mamá tenía 15 años. Para empezar, ya desde ahí es una situación complicada, claro, porque literalmente pues es una niña, ¿no? Sí. Y viví con papá y mamá únicamente 1 año. Esto quiere decir que mi mamá quedó conmigo a partir de, literal, entre 16 y 17 años. Pues ella me comenta, no me platica que pues ella vivía literalmente al cuidado, al resguardo y al respaldo de sus suegros, ¿no? Mis abuelos. Sí.
Y pues ella estaba en casa literalmente todo el tiempo, ¿no? Durante ese año. Y en aquel entonces, pues muchas veces no tenía ella la opción de decidir, ni siquiera de opinar. Y pues ella me cuenta que ni siquiera el nombre que yo llevo actualmente no es el nombre que ella quería para mí. Ok. O sea, ni siquiera en eso, ¿no? Ajá. Ella y mi papá en algún momento platicaron de mi nombre, el nombre que querían ponerme. Pero pues dice mi mamá que como mi papá trabajaba literalmente fuera, Ajá. él era chofer, ¿no? De una línea de camioncitos Transportes, claro. que iban de San Cristóbal a Chenaló Ok. en aquel tiempo. Entonces él literalmente no estaba en casa. Sí, sí, sí. Mi mamá quedaba con mis abuelos. Y pues ella me dice que en algún momento llega mi abuelo y le dice, hijita, ya traigo el acta de nacimiento de la niña. Wow. Y pues mi mamá se quedó así, ¿no? Ajá. Y dice, pues gracias. Y pues en los compadrazgos y las amistades y al calor de alguna copa, pues él pidió favor, ¿no? Con el secretario del registro civil y le dijo, hazme el acta de nacimiento de mi hijita y se va a llamar así y así. Y nada más. Y sin consultar, ¿qué sin nombre había? consultar, sin preguntar, o sea, nada. Y ya le llegó a mi mamá y yo me llamaba Sandra Lidia. Ok. Él decidió Lidia porque, bueno, algunos quizá no lo saben, pero también me llamo Lidia. Sí. Un nombre que no me gusta. Ok. Sinceramente no me gusta. Sí, sí. Pero soy Sandra Lidia. Porque el 3 de agosto, que es mi fecha de nacimiento, es el día bueno, según el calendario rezaba Santa Lidia. Y así que mi abuelito, pues se le hizo muy fácil. No sé en qué revista, en qué periódico, en dónde leyó el nombre de Sandra. Y pues lo compuso y Sandra ya dijo Lidia. que así me iba a llamar. Ok, o sea, ni siquiera en esa parte de escoger el nombre fueron libres, ¿no? O sea, cuando usted llegaron con el acta Sandra Lidia y hasta la fecha. Sí, y pues mi mamá, pues, ¿qué podía decir? Claro, ¿no? ya tenía. Y mi papá ni siquiera estaba, entonces cuando él llegó, pues únicamente aceptó lo que su papá había decidido y muchas gracias y hasta ahí, ¿no? Ok. Para eso yo ya estaba, pues no sé de cuántos meses, un poquito ya grande, de algunos meses. Y al cumplir un año, pues dice mi mamá que de igual manera, mi abuelo buscó los padrinos, buscó la iglesia y hizo mi bautizo. Creo que todos tenemos una historia similar en que, pues, desgraciadamente cuando hay un familiar que, pues, no comparte la misma fe que nosotros, siempre está esa parte, ¿no? Del bautizo, los nombres, al igual que en mi caso, Miguel Ángel, por las fechas de nacimiento y, pues, no. Y también lo del bautizo, ¿no? Es algo muy, muy tradicional, tal vez, de las familias, ¿no? El bautizo. Y, pues, ya, como tal, ¿no? Y se hizo la fiesta, el bautizo y sí. Pues mi mamá sin decir sí, ¿no? Claro. Pues simplemente aceptó, ¿no? Y pues me cuenta mi mamá que la fiesta y todo ¿no? Todo el acontecimiento. Y literal, pues estaba pasando quizá una semana, dice mi mamá, de la fiesta de mi bautizo, cuando por situaciones quizá que ni ella se esperaba, se enteró de que mi papá tenía otra pareja, otra persona embarazada. Wow. Y pues mi mamá a sus 15, 16 años, pues no supo quizá en ese momento qué hacer, pero pues guiada, yo no sé por qué instinto o qué, pues dice que me tomó en brazos y se fue hasta Chenaló, que era el lugar donde mi papá trabajaba, o sea, era la ruta que él cubría, y ahí en ese lugar ya tenía otra persona. Y pues cuando mi mamá llegó y pues lo enfrentó, ¿no? Y pues no tenía ni opción de decir no es cierto, ¿no? Pues simplemente lo aceptó. Claro. Y pues mi mamá dice que al comprobar y al darse cuenta de todo, pues simplemente me volvió a abrazar, tomó un carro de regreso y se vino hasta San Cristóbal, que aquí estaban mi abuelita, mis tíos, y literal así sin nada. O sea, nos venimos, ¿no? Para San Cristóbal a partir de esa fecha. Y ella, pues, realmente yo ahora yo lo considero ya así, ¿no? Fue muy valiente en su decisión porque, pues, ella decidió no vivir así, ¿no? Claro.
Quizá en otro momento no tuvo opción ni siquiera de elegir mi nombre, pero en ese momento sí tuvo la decisión de elegir no quedarse. Claro. Y pues para bien o mal o lo que haya sido, ella tomó esa decisión y vino pues en busca del apoyo de su familia, ¿no? Pues afortunadamente y gracias a Dios, ¿no? Mi abuelita pues nos arropó, nos cobijó. Pues imagínate venir una niña de 16 años con una de un año, sí. Pues Wow. entonces mi abuelita pues optó, ¿no? Por decirle, sí, hija, cuentas con nuestro apoyo, mis tíos igual. Y a partir de ahí nos quedamos con mi abuelita. Pues sí, mi papá posteriormente dice mi mamá que vino, pero, o sea, para proponerle que regresara Sí, y claro. por así decir, que soportara, ¿no? Porque también allá estaba esperando un bebé. En resumidas cuentas, creo que la hija mayor que tiene con la otra señora es como quizá unos 3 meses menor que yo. Ok, todo esto pasó en simultáneo, ¿no? O sea, Sí. una familia acá y otra familia acá al mismo tiempo y se dan cuenta de eso y qué escena tan fuerte, ¿no? Como dice usted, una niña cargando a otra niña buscando en dónde, un refugio donde pasar tal vez la noche, el frío. Wow. Y pues a partir de ahí mi mamá inició la vida y tomó la decisión de ser mi mamá y papá. Claro. Y pues por lógica no hubo quien, no faltó quien le aconsejara, demándalo, Sí, que claro. te pensione, que le dé o sea, todo, Sí, ¿no? claro. Lo necesario. Y mi mamá pues rotundamente dijo que no, que si él había tomado la decisión de no figurar en mi vida como papá, pues que era su decisión. Y dijo, pues yo voy a esforzarme, yo voy a luchar, yo voy a trabajar y pues acá mi familia me va a apoyar. Para ese momento, pues mi mamá únicamente tenía la primaria. Okay. Entonces ella decidió estudiar la secundaria y pues yo crecí literalmente al cuidado de mi abuelita. Y bendito Dios, ¿no? Que la figura de las abuelas realmente es, pues Dios fue muy sabio, ¿no? Sí. Al crear este vínculo, porque pues realmente en momentos o situaciones como esas, pues vienen a ser nuestra mamá. Sí, sí, sí. Y entonces yo crecí literalmente ya al cuidado de mi abuelita, porque pues mi mamá sí entró a estudiar la secundaria, pero también tenía que trabajar. Sí. Porque pues obviamente tenía que... Hay gastos. Entonces estudió en la secundaria nocturna, en aquel momento no dice ella que la secundaria ni edificio tenía, les prestaban creo alguna casa, no sé bien. Pero estudió en la secundaria. Y pues ya conmigo, ¿no? Claro. Y posteriormente, pues ella trabajaba. En aquel momento existía un supermercado, quizá algunos lo recuerden, que era el supermercado Jovel, estaba en el centro. Mi mamá trabajaba ahí, en ese supermercado. No sé bien qué era su desempeño, pero ahí empezó a trabajar para poder sostenerse en la escuela y sostenerme a mí. Claro, ya era doble responsabilidad. Una niña en casa, unos estudios que pagar y costear, ¿no? Wow. Y pues sin duda también, pues Dios siempre pone a personas, y válgase el término, ¿no? Pone ángeles en nuestro camino. Sí. Y en ese momento mi mamá conoció a una señora que quizá también algunos que escuchen lo recuerden o reconozcan, a la señora Amelia Quirós, era una partera profesional y tenía una clínica de maternidad. Es muy cerca del centro, donde ahora se ubica la cafetería El JIC, cerca del Carmen. Ok, sí, ahí claro. Fue una maternidad, en ese espacio era una maternidad. Y pues mi mamá queriendo quizá avanzar o ganar un poco más o buscar otras oportunidades, llegó a ese lugar. Y pues la señora le dio empleo como, literalmente como pues de limpieza, ¿no? Era barrer, trapear y ayudar en todo lo que fuera necesario. Y como vi ahí literalmente atendían partos, pues era una maternidad. Sí. Pues ella le decía, cambia las sábanas y era limpiar sangre y era pues todo, ¿no? Todo lo que conlleva. Claro, sí. Pero pues a mi mamá le empezó a llamar la atención, le empezó a interesar y la señora como se dio cuenta de que le gustaba, le dice, ¿quieres aprender? Te enseño. Y entonces ella le enseñó pues lo básico de enfermería. Ajá. Y
creo que al término de 2 o 3 meses ya la había capacitado ella como enfermera a canalizar, a inyectar, obviamente pues empírica, ¿no? Sin estudios, pero pues ella le enseñó y le dijo, pues hija, si tú quieres vas a ganar un poco mejor y pues vas a dejar de hacer el aseo, y yo te doy el trabajo para que nos auxilies. Y pues obviamente a mi mamá le llamó la atención, le gustó y pues ese fue digamos que su primer empleo más formal, ¿no? Claro, como auxiliar de enfermera. Y pues fue una señora muy, muy buena. Yo recuerdo haber estado en ese lugar muchas veces, en los pasillos, porque cuando a veces era necesario mi mamá me llevaba. Sí. Y sobre todo recuerdo que la señora le dijo, mira hijita, si tú quieres estudiar, quieres prepararte, en aquel tiempo de la secundaria ya podían pasar a la escuela normal. Ajá. Para educadoras. Ok. Entonces le dijo, no, pues yo sí quiero estudiar, pero pues no voy a poder por los gastos, por los tiempos. Y le dice, mira, como tu turno es en la noche, puedes esforzarte por estudiar en la mañana. Uh-huh. Vienes, cubres tu turno, te doy la opción de que salgas más temprano para que puedas llegar a las 7 a la escuela. Y entonces mi mamá trabajaba en las noches, cubría la guardia de la noche. Ajá. Y creo que a las 6 cacho la dejaba salir para que se viniera a la normal a Reinsar. Wow. Y así estudiara la carrera. Gracias a Dios la terminó. Ella pues ya ahora es una educadora jubilada ya, pero ejerció y de esa manera ella pudo estudiar, trabajando ahí por las noches y estudiando en las mañanas. Obviamente para mí fue muy complicado también esa situación porque pues yo literalmente no veía a mi mamá. Sí, por supuesto. O sea, y si llegaba por las tardes, pues tenía tareas, tenía trabajos o simplemente dormía. Sí, claro. Y pues tú de niño a veces no entiendes esa parte y quisieras no tener su atención para las tareas, para jugar quizá o alguna cosa, pero pues no lo entiendes, ¿no? Y sí, yo recuerdo en algún momento haberme acercado a ella y que bruscamente me dijera, quiero dormir o estoy ocupada o algo, ¿no? Uh-huh. En ese momento tú no lo entiendes y es algo que te produce, desde luego, pues tristeza, dolor, quizá, pero no lo comprendes. Entonces, yo crecí así esa etapa, todo el transcurso de que ella estudió la carrera, uh-huh. Pues así fue, literalmente, ¿no? Y pues la señora era muy, muy accesible en los horarios, en los tiempos, en a veces quizá permitirle que faltara, uh-huh. Y situaciones así. Ya para cuando se graduó, pues ella le dijo, pues hasta aquí te ayudé, hijita, dice, ya a partir de aquí, pues, ahora sí, no, literalmente que Dios te bendiga. Sí. Y pues gracias a Dios, pues también mi abuelita, a pesar de que pues no, era de una situación económica, pues, no muy buena, pues, claro. Pero bendito Dios, nunca nos faltó, pues, la comida, sí. Nos faltó el techo y lo necesario, ¿no? Y cuando mi mamá iba a graduar, pues, implica gastos, ¿no? Sí. Que si las fotos, que si el traje, que si todo, ¿no? Pero gracias a Dios, pues, entre mi abuelita y mis tíos, que yo le doy un vestido, que yo le doy los zapatos, y así, o sea, de esa manera mi mamá se graduó. Okay. Y viene otra separación, porque pues era de tener que irse. Ella fue de las primeras generaciones de la normal Arrainza, y en aquel entonces pues eran todas las plazas o todos los lugares para trabajo eran fuera del estado. Ok. Estamos hablando, hermana, de que ¿qué edad aproximadamente tenía usted cuando su mamá terminó la carrera? Tenía como... no recuerdo bien, pero tendría tal vez unos 8 años. Probablemente recuerdo que estaba como, creo que en 3º o 4º de primaria. Ajá. Cuando ella se fue. 8 años tal vez en que pues no tenía como toda la atención completamente de mamá, uh-huh. Porque pues se la pasaba trabajando, estudiando, ¿no? Un sacrificio que tal vez en ese momento usted no entendía, uh-huh. Por qué se ausentaba tanto, ¿no? Y aparte conllevar la parte de que pues tampoco creció con papá. Todo el tiempo, su niñez fue siempre con su abuelita, uh-huh. ¿no? Y nuevamente nos comenta que hubo otra separación ahora por la vida, la parte laboral, uh-huh. ¿no? ¿Cómo se sintió esa parte? Pues bastante complicada. Recuerdo, creo que en 4º año estaba.
pues ya viene, ¿no? La algarabía de la fiesta y todo, Sí. y pum, de pronto, sí, pero me voy. Ajá, sí, sí. Y tengo que irme. Entonces, pues, como niño no lo entiendes quizá. Claro. Y sí recuerdo que mis tías y mis primas incluso fueron mucho apoyo para mí en ese momento porque me explicaban, me trataban de decir por qué se va y todo. Y recuerdo que pues lloraba, ¿no? Sí, por Y supuesto. conmigo mis primas lloraban. Ellas tal vez porque me veían llorar Sí, o no sí, sé, pero sí, estaba el llorábamos. sentimiento también. Y pues mi abuelita pues siempre me decía, pero va a regresar, hija, va a estar bien y todo. Y pues mi mamá me decía, me voy, pero ya una vez establecida pues te llevo. Pero pues era complicado, ¿no? Para empezar, pues no sé cuánto tiempo no les pagan. Y pues ella literal era sobrevivir con el apoyo de mis tíos, de mi abuelita. Ajá. Y luego irte a lugares donde pues ni siquiera conoces. Sí, Pues ella me platica que el primer lugar al que ella trabajó tenía que llegar al puerto de Veracruz, posteriormente llegar a otro lugar y tomar una lancha para llegar a otro lugar, y de ese lugar literalmente en burrito o caballo, como fuera posible, ir a otra localidad. Sí, sí, sí. Entonces ese era pues imagínate cómo iba a llevarme en ese momento si ni siquiera pues ella no. estaba establecida. Claro, pues. sí, sí. Entonces, pues así vivió quizá un año Qué difícil. o tal vez un poco más, no recuerdo bien. Entonces ya vienen los cambios y ya la trasladan a otro lugar, ya más próxima al puerto, pues ya un poco más cerca, por más así decirlo. cerca y pues más cómodo. Ajá. Pues ya ganando y todo. Y yo recuerdo aún que cuando ya empezó a ella a ganar, en aquel tiempo, pues no, obviamente no habían transferencias ni nada de eso, ¿no? Sí, no. Pues yo conocí mucho a los señores de telégrafos porque iba a cobrar mis giros con mi abuelita, ¿no? Ajá. Y pues así nos enviaba dinero ya cada quincena y la alegría, ¿no? De que va a llegar el dinerito, recibir ¿no? algo, sí. Pues ya era de ir y comprar que sí, pues lo necesario, ¿no? Y cuando eres niño, pues lo que te atrae, que sí, el cereal, que sí, bueno, cositas, ¿no? Sí. Pues mi abuelita era más de pensar en algo más formal, ¿no? La despensa y todo, pero, pues uno, ¿no? Que si el jamoncito, que si, pero era la alegría, sí, ¿no? Claro. Y pues así fue transcurriendo el tiempo. Posteriormente mi mamá intentó solicitar su cambio, fue hasta la Ciudad de México a gestionar, pero pues ese cambio no llegó. Nunca llegó. No llegó y fueron pasando los años y ella seguía allá. Entonces ya para eso yo ya estaba en sexto, ya habían transcurrido algunos años. Sí. Entonces me dicen, para la secundaria sí te llevo, si no me llega el cambio, pues te llevo. Pero pues estaba igual así en ese episodio de me cambio, no me cambio, llega o no llega. Y ya era pues momento de buscar secundaria, pues ingresé aquí a la secundaria. En esa parte pues también tengo muy presente y agradezco a Dios también por la vida de una de mis tías, que ella siempre fue la tutora. Como uno de mis primos éramos de la misma edad, siempre íbamos en el mismo grado. Entonces ella era mi tutora, ella figuraba siempre como mi tutora, en las reuniones, en las firmas de boletas y todo. Ella siempre estaba ahí, porque pues mi mamá por lógica estaba fuera. Mi abuelita pues no era de ese tipo de ir a reuniones. Ajá, y entonces consejos. Pues siempre era mi tía, ¿no? Como a la par íbamos con mi primo, pues era ella. Y agradezco a Dios también por la vida de ella, que siempre estuvo presta, ¿no? Y también me brindó ese apoyo en ese momento. Claro. Entonces, pasa ya el tiempo y pues me decía mi mamá en la secundaria y así, y nada. Recuerdo ya estar en segundo de secundaria, cuando ya mi mamá, pues en definitiva, pues se tuvo que quedar allá porque no hubo forma de cambiarse. Ajá. Y pues ya estaba en el puerto. Entonces ya me dice, pues ya estoy acá, ya estoy establecida, pues ahora sí te voy a traer. Pero ahí yo ya no quise ir. Okay. Pero ¿qué pasaba por su mente? Porque ya estamos hablando de la secundaria, pero no sé si recuerda que habían festivales, ¿no? Del Día del Padre, del 10 de mayo, y aproximadamente son como 6 festivales de primero a sexto. En la secundaria todavía tal vez se festeja, no tanto, pero pues siempre está ese recordatorio.
¿había alguien que asistía con usted, que la acompañaba o algo así? Porque yo imagino que es muy complicado, es muy difícil, ¿no? No tener quien figure para ti un 10 de mayo, un Día del Padre. ¿Y qué sentía usted en ese momento? O sea, tristeza, no sé. ¿Qué sentía? Sí, pues realmente es una situación triste, bastante triste, que quizá como niño en ese momento no lo reflejas así como tal. Claro. Ni lo asimilas, pero sí es difícil. Y yo era recuerdo los 6 años de primaria, yo bailé los 10 de mayo. Sí. Recuerdo, ¿no? Incluso las temáticas en las que participé. Sí. Y bailé, cada 10 de mayo yo bailé y mi mamá no estaba. Ajá. Estuvo primero, segundo y tercero, ¿no? Que todavía estaba. Estaba con usted. Ajá, y hasta eso creo que una vez, porque como estudiaba y trabajaba, igual claro. Ya no podía. Pero siempre la que estuvo ahí es mi tía. Ah, ok. Mi tía, se llama Angélica. Y ella era la que estaba ahí y era la que figuraba, ¿no? Posteriormente, pues en algunas ocasiones estaba mi abuelita, pero ella era de un carácter así muy, que no era muy sociable, pues no le gusta, no era mucho de que le gustara estar, ¿no? Pero cuando podía estaba con nosotros, pero generalmente era mi tía. Y entonces, sí es triste porque pues tú ves a todos los niños, sí. ¿No? Elaborar su trabajito y todo, y preparar los bailables, o una poesía, o qué sé yo. Y tú sabes que tu mamá no va a estar. No está. Y sí sabes que hay una figura que de alguna manera la está ahí representando, pero que no es ella. No es lo mismo. No es lo mismo. Sí. Y ya hablando en la situación de papá, pues para mí era todavía más difícil. Sí, y claro. sí, incomprensible porque pues a esa edad, o tal vez más chica, tú no entiendes la ausencia de un papá. Sí. Y sí, mi mamá atinadamente nunca me habló mal de mi papá. Uh-huh. Nunca me dijo, nos abandonó, es un mal padre, es un mal hombre. O sea, ella jamás me habló de esa manera. Y ya en un punto donde ella sabía que yo la podía comprender, me dijo, pues tu papá decidió no estar con nosotros, pero es tu papá. Y siempre va a ser tu papá. Uh-huh. Y si él lo permite y si él quiere, pues cuando él se acerque a ti, tú tienes que verlo como tu papá, porque claro. Es tu papá. Y ella trató pues de inculcarme siempre a bien, ¿no? Sí. Y pues yo crecí con esa idea, con esa mentalidad. Sin embargo, mi papá nunca me buscó. Yo recuerdo que quizá me buscó, pues sí, casi en la etapa, tal vez que mi mamá se fue a Veracruz. Ajá. Pero las veces que llegó a buscarme, él iba tomado. Ok. Entonces, como que dijeran, no era válido, no pues. Sí, claro. Porque pues no iba ni en sus 5 sentidos, sí. A veces era impertinente. Y pues mis tíos lo que hacían era evitarle, claro. Ya que se acercara. Y sí le decían, ven a buscarla, ven a verla, pero cuando estés bien, cuando claro. Estés en juicio, cuando no estés tomado, ven. Y eso nunca pasó. Okay. Como que sentía el valor quizá de intentar buscarme cuando tomaba. No estaba tomado. Pero fuera de eso, ¿no? Y no. Y en esa parte ya, cuando yo fui creciendo, yo sí decía, es que él sabe cuándo cumplo años, es mi papá. Sí. Y no me busca. Recuerdo que cuando cumplí 15 años, mi mamá me hizo una cena, pues una fiestecita, ¿no? Con los hermanos de la iglesia donde asistíamos. Y pues mi familia, ¿no? Y pastel y esto y aquello. Y recuerdo que yo le llevé la invitación. A su papá. A mi papá. Se la llevé a la casa de mis abuelos, uh-huh. Porque pues yo no sabía en ese momento en dónde vivía. Pero invité a mis abuelos, obviamente, y les dije que esa invitación era para mi papá. Uh-huh. Y él no llegó. Entonces, son cosas que ya cuando vas creciendo, pues te van marcando de alguna manera. El que sí estuvo muy presente en ese tiempo fue un hermano de mi papá. Uh-huh. Que esa es otra ausencia también para mí. Mi tío se llamaba Antonio, okay. Para mí mi tío Tony. Él sí estuvo presente, como intentando quizás suplir a mi papá. Sí. En aquel tiempo él tenía una moto, yo recuerdo una moto negra, y yo estaba chiquita, y él venía y le decía a mi mamá, ¿le das permiso? Dice, la quiero llevar conmigo. Mis abuelos vivían en La Raíza. Okay.
Y entonces de aquí, o sea, de San Cristóbal a la Reinsar, él me llevaba en moto. En moto. Y yo era la niña más feliz. Sí. Ahí iba en la espalda de mi tío. Y recuerdo que pues no tenía casco, no tenía nada, pero me recuerdo que él me hizo un antifaz como esos de fiesta, ¿no? Sí. Me decía, por lo menos para tus ojos, para que no te llegue el viento. Y yo sí, y yo era la niña más feliz con mi antifaz y en la moto. Y mi tío pues era, la verdad, era una persona muy, muy alegre, tenía una sonrisa muy espontánea y él siempre quiso, yo siento, nunca me lo dijo, pero siento yo que como que quiso de algún modo suplir la ausencia de mi papá, que esa ausencia ya era por decisión, porque, como digo, yo quizá me pudo buscar, claro, pero no lo hizo. Y yo recuerdo que mi tío era el que me llevaba algunos fines de semana a estar con mis abuelitos. Y me ponía música y jugábamos y la aventura, ¿no? De que iba y venía en la moto. En la moto. Para mí esa era una gran aventura. Y recuerdo que muy en sus posibilidades, cuando él sabía que era inicio de ciclo escolar, me llevaba algunos cuadernos. Recuerdo muy bien que en segundo año de primaria, no, en primer año, me regaló una mochila azul. Y la recuerdo tal cual, como si la estuviera viendo ahorita. Y me la llevó con unos cuadernos y mi mochila. Y pues son cosas que te marcan, ¿no? Te marca. Y digo otra ausencia porque mi tío desafortunadamente falleció muy joven. Él era profesor. En el momento que él falleció, trabajaba en la secundaria del estado. Ah, ok. Y se infartó. Muy joven, realmente era joven. Y cuando yo supe que él había fallecido, bueno, en ese momento yo ya estaba casada en ese punto. Pero realmente me dolió, claro. Me dolió mucho porque recordé todo lo que había vivido con él. Todas esas historias. Todas esas historias. Y recuerdo también que cuando era niña, en esas épocas que él me llevaba, mis abuelitos vinieron ya a vivir aquí a San Cristóbal, porque cuando él me llevaba vivían en la Reinsar. Mi abuelita tenía una panadería y me gustaba, ¿no? Jugar a hacer pan. Sí. Y ahí recuerdo, ¿no? Que hacía pan con mi abuelita. Y mi abuelita era carpintero. Y de igual manera, pues me gustaba ir a jugar ahí con el aserrín y todo, ¿no? Son cosas que te quedan, ¿no? Sí. Grabadas. Y para mí ese episodio fue bonito, a pesar de que mi papá nunca se acercó a mí. Siempre fueron mis abuelos, de algún modo, y mi tío. Y recuerdo que ya al venirse ellos a vivir a San Cristóbal, yo los visitaba eventualmente. Tenían una casa en San Ramón. Uh-huh. Y los visitaba generalmente algunos sábados. Pero para eso yo ya estaba creciendo, ¿no? Sí. Y yo les decía, voy a ir, pero si mi papá no está. Y me decían, sí, no está. No va a estar. Y yo llegaba y recuerdo que desayunaba con ellos, comía con ellos. Siempre casi me acompañaba uno de mis primos. No iba sola, siempre iba conmigo. Mi primo Juan. Y recuerdo que esa vez yo era como que ya para ese entonces ya estaba más grandecita, ¿no? Y yo les puse literal así como tipo condición, los voy a visitar, pero siempre y cuando mi papá no esté. ¿Por qué? Porque en ese momento mi idea, mi pensamiento era de que él ya tenía otra familia y tenía otros hijos. Y como que yo decía, bueno, si él quiere estar con ellos, pues que esté con ellos. Sí, pero que... Y yo pues a mis abuelos, ¿no? Los voy a buscar, los voy a visitar. Pero recuerdo que en esa ocasión que llegué, era un sábado, entré y me dieron el desayuno y todo, pero yo los veía así como... Inquietos, ansiosos. Ajá, como sospechosos, dijeran, ¿no? Pero pues eres niño y, bueno, no hice caso, ¿no? Normal. Hasta que en una de esas se salieron mis abuelitos y me dejaron desayunando. Incluso le dijeron a mi primo Juan, hijito, ven, te voy a dar no sé qué, le dijo mi abuelito. Y mi primo salió con ellos. Se me hizo raro. En eso entra mi papá. Bueno, más bien salió de uno de los cuartos, sí. Salió de una recámara y llega y me saluda, ¿no? Como queriendo hacer algo, como casual, ¿no? Como que, llegó así. Y yo recuerdo que sí lo saludé, pero me sentí como tipo traicionada.
por mis parte abuelos. de los abuelitos. Y recuerdo que los saludé, le hablé, pero le dije a mi primo Juan en cuanto entraron, le dije, vámonos. Y fue el último sábado que los visité. Wow. No sé si fue un error mío esa decisión, porque ya después dije, bueno, mis abuelos no tenían... Pero yo me sentí traicionada por ellos. Porque era más fácil, yo digo, que me dijeran, hijita, va a venir tu papá, y porque te quiere ver, te quiere saludar. No sé, para mí, ¿no? Yo siento que eso hubiese sido... lo más adecuado en ese momento. Ajá, pero yo aún como niña me sentí traicionada. Y decidí no visitarlos. Ya no más. Y después llegaba mi tío y me decía, hija, tus abuelitos te quieren ver. Sí, pero ya no voy a ir. Si ellos me quieren ver, que vengan. O sea, yo me puse en ese plan. Postura, a pesar de que era niña, yo me puse en ese plan. Y pues también ellos dejaron de buscarme. Y era una niña. Por eso digo, en mis 15 años yo fui, los busqué y los invité. Y tampoco ellos fueron. Okay. Quizá tratando de evitar conflictos con mi papá o con su familia. No sé. Ajá. No sé, realmente desconozco esa parte. Okay. Pero pues dejé literalmente de frecuentarlos y ellos a mí. Ya tenía ya estaba en la secundaria. No recuerdo, quizá tendría unos 13, 14 años tal vez. Antes de mis 15 años. Antes de su fiesta. Que me operaron del apéndice. Una cirugía así de urgencia. Y pues mi tía estaba conmigo, ella fue la que me vio pues que me operaron y todo. Sí le avisaron a mi mamá, pero pues viajó desde Veracruz y todo, ya llegó pues en la recuperación. Ajá. Y pues mi tía había ido por unos medicamentos al ISSSTE y ahí se topó a mi tío y ya le dijo que quién estaba enfermo, no sé, en la plática, y le dijo que me habían operado. Y él sí llegó a verme. Supe que le dijo a mi papá, a mis abuelitos, pero nadie llegó, o sea, únicamente él. Entonces, esas cosas y pues no sé si afortunada o desafortunadamente, no se te borran. No, siempre quedan. Pueden pasar muchos años, pero las tienes muy presentes. Y yo recuerdo pues toda esa parte. Recuerdo la ausencia realmente de mi papá. Quizá no, por así decirlo, no que me haya hecho daño, pero sí te marca, de alguna manera te marca. El ver a tus amigos, a tus compañeros en la convivencia, ¿no?, cotidiana, o que van los papás por ellos a la escuela, que hay algún evento y están ahí. Están presentes. Que vas a alguna fiesta y van por ellos. Y todo ese tipo de cosas yo no la viví, no experimenté esa parte. Recuerdo que en las Navidades, en los núcleos de mis otros primos, de mis tíos, pues sí estaba totalmente, ¿no?, el papá, y los regalos y todo. Y sí, mi mamá se esforzaba por darnos siempre, aunque fuera algo sencillo y todo, pero estaba como la parte, ¿no?, de esa ausencia. Sí. No hay papá. Y el hermano menor de mi mamá, también él en su nobleza, siempre procuraba darnos algo. Como igual como suplir tal vez esa parte, él figurar como papá, pero pues era muy joven, ¿no? Es el hermano menor de mi mamá. Pero él siempre nos daba algo, y éramos 4 primos los que vivíamos ahí con mi abuelita, pero a los 4 siempre nos daba algo. Y esa parte también te marca bonito, pues, el decir, bueno, no tuve papá, pero hubo alguien que se preocupara y se esforzara por suplir, ¿no?, esas necesidades emocionales. Pero cuando eres niño, te digo, no, hay muchas cosas que no entiendes, no comprendes, y sí te duelen, y sí te marcan, y sí te lastiman. Y sobre todo cuando ya vas creciendo. Y cuando el tiempo va pasando y ya empiezas a comprender muchas cosas. Cuando eres niño, quizá con 1 o 2 palabras te convenzan y te digan, no pasa nada. Y te lo crees y dices, sí, no pasa nada. Pero como va pasando el tiempo y ya vas asimilando y te vas dando cuenta y dices, sí pasa. Sí pasa. Sí. Y sobre todo si tú permites que haya esa raíz, ¿no?, de resentimiento, de amargura. De enojo. Pues es fuerte, ¿no? Pero
gracias a Dios yo quizá no tuve esa parte, ¿no? De rechazo, de odio, de resentimiento, no. Porque atinadamente te digo, mi mamá siempre me inclinó a decirme, pues lo tienes que respetar aunque no esté contigo, porque es tu papá. Y todo eso, ¿no? Entonces, pues ya yo crecí así, ¿no? Y llegué a la adolescencia, parte ya de la juventud y sin la presencia paterna, para nada. Porque él jamás se acercó, para nada. Y cuando yo intenté acercarme, pues él simplemente lo omitió, ¿no? En los 15 años no llegó y pues más adelante, pues tampoco, ¿no? Y sí es difícil, la verdad es difícil, pero pues también llega la parte de cuando tú conoces a Dios. Sí. Yo conocí a Dios a partir de quizás 9 años, más o menos, a través de mi abuelita. En aquel tiempo, pues, no habían tantas iglesias, no había tanto que te compartieran y te invitaran. O sea, era más cerrado, o no sé, no había mucho, ¿no? Uh-huh. Pero recuerdo que alguien le hizo la invitación a mi abuelita y ella, desde que decidió aceptar a Cristo, fue de total, ¿no? De lleno. Y con ella, pues nosotros. Y sobre todo yo, porque como era la niña, pues siempre sí, andaba con ella. Y y era de siempre estar involucradas, siempre estar presentes. Pues de manera inconsciente quizá, yo fui misionera a esa edad, a los 9, 10 años, porque viajaba mucho con mi abuelita. Ajá. Recuerdo algunos de los viajes que hicimos sobre, ¿cómo le puedo llamar? Sobre la selva. Ok. Y realmente pues no había ni transporte. Recuerdo que en algunas ocasiones, ahora sí como dicen, de ray, nos llevaron en una ocasión en un, ¿cómo se llaman? Donde transportan madera, así troncos, Torton, creo. Los Torton, sí. Pues hasta ahí viajábamos. Okay. Porque no solo eran lugares realmente escondidos, muy lejanos. Y literalmente era la selva, tú escuchabas el rugido de los jaguares o no sé qué en las noches. Los monos y todo eso. ¿Sí? Sí. Y yo crecí así, con mi abuelita. Íbamos, recuerdo que el punto era llegar hasta Margaritas, adelante de Comitán, y partir de ahí a otros lugares, ya inmersos en la selva, literal. Selva, claro. Y era ir a predicar y llevar el evangelio hasta allá. Y mi abuelita siempre iba. Y pues por ende yo, ¿no? Pegadita. En otras ocasiones nos llevaron en algún jeep, de esos carritos así que en aquel tiempo había, ¿no? Y ahí íbamos. Y sí recuerdo, no tengo esas vivencias también muy presentes, que si bien tuve ausencias, también tuve presencias muy afortunadas. Y pues mi abuelita fue una de ellas. Y una gran bendición realmente. Aprendí a cocinar también con ella. Wow. Recuerdo que algunos de los trabajos que ella desempeñaba ya aquí en San Cristóbal era cocinar. Ella cocinaba para algunas fiestas de determinadas personas, ¿no? Que en cumpleaños o de alguna celebración de alguna imagen, ¿no? De algún santo. Pues a ella la llamaban, le pagaban para hacer la comida 2 hasta 3 días. Wow. Y recuerdo que me decía, alístate, vamos a ir a trabajar a la casa de los ricos. Así me decía sí. Ella. Y yo sí, bueno. Y pues muy chiquita, ¿no? Y ella hacía tamales, hacía mole, hacía sopa de pan, hacía así las comidas coletas, tradicionales, ¿no? Tradicionales. Cristóbal, sí. Y por ejemplo en los tamales mi trabajo era cortar los listoncitos y amarrar los tamales. Y en aquel tiempo pues era el metate. Ajá. Y mi trabajo era mientras ella molía y me iba diciendo ponle caldito, ponle agua, y ese era mi trabajo, ¿no? Sí. Pero así crecí. Y recuerdo que muchas veces pues ya era casi la noche, yo ya estaba con sueño, pero hasta que terminara de servir todo, pues ya nos íbamos, ¿no? A la casa con la bolsa de tamales y los panes que nos daban, ¿no? Que también fue una parte muy bonita para mí.
y que me enseñó muchas cosas, ¿no? Mi abuelita. Y pues como con ella crecí y no me dejaba para nada. Si era de la iglesia, vámonos. Si era de trabajo, vámonos. Y a donde ella fuera, siempre con ella. Siempre con ella. Y entonces, pues te digo, ella suplió todas esas partes, ¿no? Porque mi mamá no estaba. No porque no quisiera, no por no querer cuidarme, sino por la necesidad de trabajar, estudiar y pues ocuparse para que pudiera darme, ¿no? Entonces, parte de que una ausencia paterna conlleva a muchas otras situaciones. Sí, por supuesto. Porque no está el papá, pues la mamá tiene que salir y buscar, ¿no? La forma de cómo salir adelante. Entonces, por ende, viene otra ausencia. Sí. Pero desafortunadamente y lamentablemente un padre no lo analiza, no lo ve, quizás no lo entiende y aunque se dé cuenta, pues muchas veces no hace nada por suplir. Y no hablo tanto de la parte económica porque pues si bien no nos sobraba, pero pues gracias a Dios siempre hubo. Siempre había. Pero sí la parte emocional es muy afectada porque pues te lleva a plantearte todo el tiempo, ¿dónde está mi papá? Porque yo no tengo, porque ellos sí, porque eso, hasta que lo comprendes. Y así fue pasando el tiempo y crecí sin él, y por ende sin mi mamá, únicamente con la presencia de mi abuelita y de los que me rodeaban en ese momento. Y pues así fui creciendo, así fue pasando el tiempo. Me casé, quizá un poco joven, quizá un poco prematuro, pero me casé casi a los 21 años. Okay. Y pues fui mamá a los 21, casi 21 años. Y pues realmente eso te cambia la vida, te cambia la perspectiva de todo, de ser madre. Y quizá lo que cuestionabas de tu mamá, lo entiendes en ese momento. Claro. Quizá lo que cuestionaste de tu papá, procuras no repetirlo. No quieres eso para tus hijos. Porque no quieres eso. Y entonces te cambia totalmente, es un giro totalmente completo, ¿no? En tu vida. Y empiezas ahora a vivir lo que, no sé, lo que quizá no viste, lo que quizá no tuviste, lo que quizá no querías tú vivir. Empiezas a tratar de que sea diferente. Uh-huh. Pero lo más importante y quiero destacar es de que si la presencia de Dios está en tu vida, llena todos esos vacíos. Claro. Que quizás sí te llega la tristeza, quizá en algún momento te llega las preguntas sin respuestas, pero está Dios. Y yo recuerdo mucho esa parte de que, y la Biblia lo dice, ¿no? Que aunque tu padre y tu madre te dejaren, pues Dios siempre va a estar ahí. Y eso es real. Y eso es lo que quiero recalcar y destacar, que aunque no tuve la presencia de papá, Dios siempre estuvo ahí. Y Él siempre suplió a una persona que pudiera suplir de alguna manera ese vacío. Ese vacío, claro. Por ende, por el vacío de papá, tuve ausencia de mamá también, pero Dios también siempre estuvo ahí y puso a mi abuelita en mi vida. Y ella suplió quizá de alguna manera esa parte. Y Dios siempre va a poner a personas que sean tu sustento, que sean tu pilar, que sean tu apoyo, en muchas situaciones tu ejemplo. Pero tú tienes que aprender a ver realmente lo que Dios te está dando y aprovecharlo. Claro. Porque lamentablemente, pues, en muchos casos, aunque tengas ahí a las personas, prefieres llenarte de rencor. Claro, y prefieres llenarte de resentimiento. Lejos de valorar lo que Dios te está poniendo en ese momento. Exactamente. En lugar de aprovecharlo y optar por lo bueno y por un camino bueno, pues lamentablemente hay muchos jóvenes o niños, incluso, pues mal, en situaciones muy complicadas, porque han preferido o han decidido hundirse. Llenar ese vacío con otra cosa. Exactamente.
y llenarte de tristeza, y llenarte de odio, y llenarte de rencor. Sí, sí, claro. Y pues realmente creo que es lo que menos debemos, por lo que menos debemos optar. Claro. Y pues gracias a Dios yo sí tuve esa parte, crecí en la iglesia a partir de mis 9 años quizá, y esa parte pues fue fundamental Fue un realmente. pilar para su vida, creo. Exactamente, porque yo creo que sin Dios, a cualquier edad, no eres nada. Sí. Y no eres nadie, seas niño, seas joven, seas un adulto, lejos de Dios no eres nadie. Entonces, si tú tomas la decisión aún de niño y decides, yo quiero seguir a Cristo, quiero servir a Cristo, Él siempre va a proveer de lo que tu corazón necesite. Y Él va a sanar todas aquellas heridas que hay en tu corazón. Claro. Y aún que Dios estuvo presente en mi vida, yo tuve aún esas heridas. Y tuvieron que pasar muchos años para que pudieran sanar. Porque como te decía hace rato, como el tiempo va pasando y como tú vas comprendiendo las situaciones, quizá eso te va lastimando aún más. Entonces llega el punto donde yo ya soy mamá, llega el punto donde mi hija mayor empieza a ir a la primaria y pues empieza, ¿no? En una de las tareas, en uno de los libros, viene el árbol genealógico. El árbol genealógico, sí. Y recuerdo que ella haciendo la tarea, y yo estaba ahí apoyándola, me dice, mami, ¿y por qué solo tengo un abuelito? Y llega ahí el momento en que tú dices, ¿qué le digo? Claro. ¿Qué le respondo? Y me dice, porque tenía que poner alguna foto o dibujar o algo, ¿no? Sí, y pues sí tenía presente a su abuelito, el esposo de mi papá, el papá de mi esposo, sí. Perdón, para ella sí muy presente. Sí. Y me dice, pero mi otro abuelito, ¿y cómo se llama? ¿Y quién es? ¿Y por qué no tienes fotos? Y las cuestiones. Todas las preguntas. Todas las preguntas. De primaria, sí. Y pues muy a mi, ahora sí que a mis recursos, pues le pude explicar y le pude decir. Le digo, pero sí tienes un abuelito. No está conmigo, no crecí con él, por eso no tengo ni fotos, pero sí tienes un abuelo y se llama así. Y yo le dije, ¿lo quieres conocer? Y me dice, sí. Obviamente no fue al otro día ni nada, pero, o sea, al paso de... Pues yo necesitaba de alguna manera también prepararme, saber qué hacer, o incluso yo me cuestionaba, ¿qué va a decir mi papá? ¿Cómo va a reaccionar? Y recuerdo que llevé a mi hija a conocer a su abuelito. Ella quizá ya ni lo recuerde, pues estaba muy chiquita. Sí. O sea, localicé dónde vivía y todo y lo fui a buscar. Y recuerdo muy bien que me vio, así un poco de lejos, pero lejos de que fuera una reacción así como de sorpresa, ay, qué bueno que vino. Pues fue una impresión totalmente... diferente a lo que usted había pensado. Pero aún así se acercó hasta donde yo estaba. Él tenía un negocio de autopartes, entonces salió así tantito hacia donde yo estaba y yo lo saludé, no tan efusivamente porque no te voy a mentir, ay, o sea, no, pero pues sí lo saludé como mi papá y todo y le dije que había llegado a presentarle a su nieta. De una manera muy, muy fría, muy indiferente. Recuerdo que solo le acarició la cabecita y dijo, ah, sí, soy tu abuelito. ¿Y cómo te llamas? Y así. Nada más. Eso fue todo. Y pues yo recuerdo que sí regresé pues lastimada, ¿no? De alguna manera, porque quizá yo esperaba otra reacción. Una reacción muy diferente a lo que fue en ese momento. Pero no, o sea, no estuvo. Pero pues yo sentí que mi hija ya como que quedó conforme en decir, ah, pues sí tengo mi abuelito, ya lo conocí y ya está ahí. Okay. Y transcurrió algún tiempo, ya bastante tiempo, y recuerdo que fui y de nuevo lo busqué. Esto es algo que muy pocos saben, ¿no? Pero yo me armé de valor y fui a buscarlo. Y recuerdo que me recibió con la misma frialdad de siempre. Y
Y yo recuerdo que nada más llegué y le dije, mira, papá, yo no sé por qué vine, pero sin duda, ya después lo comprendí, que fue Dios quien me llevó en ese momento. Y fue Dios quien puso las palabras adecuadas en mis labios. Yo recuerdo que llegué y le dije, vengo porque quiero decirte que no tengo absolutamente nada guardado negativo para ti. Que no te puedo decir que te amo porque no te lo puedo decir, porque es algo que no siento. Pero sí te vengo a decir que no tengo absolutamente nada que perdonarte, que no tengo ningún sentimiento de rencor hacia ti, que no te guardo odio, que no te guardo rencor, pese a que no me busques, a que no quieras verme, a que no me hables. Yo no tengo ningún sentimiento negativo hacia ti. Sí. Y que si en algún momento de la vida yo puedo servirte en algo, puedes buscarme y yo voy a estar ahí. Y yo recuerdo que le dije así esas palabras y sobre todo le dije, yo quiero decirte que en mi corazón no tengo absolutamente nada. Lo que tú guardes para mí en tu corazón es algo que solo tú sabes. Sí. Pero yo te quiero decir que si algo te tengo que perdonar, está perdonado. Y que no te guardo absolutamente ningún tipo de rencor. Y tal cual. No me dijo qué bueno, qué malo. No hubo un abrazo. Nada. Uh-huh. Pero yo desahogué esa parte. Claro. Y se lo pude decir. Y quizá no pasaron ni 15 días de esa acción cuando él murió. Me llegó la noticia y una llamada diciéndome que él se había infartado y había fallecido. Y ahí fue donde yo entendí por qué Dios había permitido ese momento. Claro. Que si él lo tomó o no, si él abrió su corazón o no, al menos yo sí lo pude hacer. Porque yo siento que si yo no hubiera hecho eso, quizá me hubiese quedado con ese sentimiento. Con ese sentimiento de que nunca se lo había dicho. Sin embargo, fui y lo hice. Lo que, de la manera que él lo haya recibido, pues, o sea, ya no está en mis manos, ya no dependía de mí, pero yo lo hice. Y recuerdo que cuando me avisaron que falleció, yo no sabía qué hacer. Dije, ¿voy o no voy? ¿Qué hago? Y recuerdo que una persona me aconsejó, tú ve, porque es tu papá. De la manera que sea, es tu papá. Ve, por tus tíos, por tu abuelita, ve. Entonces recuerdo que al día siguiente, o sea, ya en el panteón fui. Me acompañó una prima. Y pues obviamente a la primera figura que estaba ahí al frente era su esposa, sus hijas. Él tiene 4 hijos, 3 mujeres y son 5, 3 mujeres y 2 hombres. Lamentablemente por influencia de su mamá nunca hemos tenido contacto, nunca hemos tenido una relación de hermanos, por así decirlo. O sea, no, nunca, todo lo contrario. Ellos me conocen y yo a ellos, pero pues eso es... De vista y ya. Y ya. Okay. Yo digo que si en algún momento él como papá hubiese optado por presentarnos, por decirnos, quizá hubiera una relación, porque pues realmente ni ellos ni yo somos culpables, claro, ¿no? De nada. Es culpable de eso. Pero pues no se dio así, tristemente no se dio. Y pues mi papá hizo tampoco nada, ¿no? Entonces, sí, la señora me recibió con una mirada muy, muy cruel realmente, pero yo ahora sí literal me pasé de largo y me dirigí a mis tíos, ¿no? A mi abuelita, y pues me dijeron que qué bueno que había llegado, y las murmuraciones, ¿no? Siempre yo escuchaba al pasar, es su hija, es la mayor, y todo, porque pues hasta eso... Físicamente yo soy dijeran por ahí, el retrato de mi papá. Órale.
físicamente soy muy, muy parecida a mi papá. Entonces, pues ni como dijeran, no es, ¿no? Pero pues, tristemente, no trascendió a nada, ¿no? Simplemente fui, cumplí y hasta ahí. Pero quedé tranquila realmente porque pues yo creo que lo que tenía que hacer lo hice. Lo hizo. Y como digo, ya la forma en que lo haya recibido, pues ya no es... No depende ya no dependía de mí. Sí. Pero sí fue una parte también complicada, pero pues Dios sin duda no se equivoca. En nuestra vida no se equivoca. Él sabe cómo acomodar siempre las situaciones. Claro. Cómo ayudarnos a sobrellevarlas en los momentos difíciles, cómo suplir los vacíos o las necesidades que podamos tener. Sin duda solo Dios lo hace posible. Lo puede hacer. También de manera profesional, pues quizá acudir a una terapia, a un psicólogo, que no digo que esté mal, sin duda también es bueno. Claro. Y en algún punto de nuestra vida yo creo que todos lo necesitamos. Uh-huh. Y realmente creo que casos como el mío hay muchos. Sí. En la iglesia hay muchos. Bastantes. Algunos sanados y algunos no. Y realmente, como tú decías al principio, realmente es un tema y un punto muy difícil de compartir, de abrir. Y pues ahorita pues literalmente estoy omitiendo, ¿no? Por tiempo y todo, porque a veces también la memoria no está tan completa. Pero deberíamos de alguna manera hablarlo, quizá con nuestros hijos. De esto quizá sí lo he hablado con mis hijos, pero tal vez de una manera muy, muy limitada, sí, o diferente, ¿no? Pero pues realmente es bueno, yo creo, poder expresarte, y sobre todo pues realmente sin duda platicarlo con Dios, dejárselo a Él en sus manos, que Él nos ayude a sanar, porque son heridas que traes desde la infancia. Sí, desde el punto en el que algo se rompe. Sí, claro. Entonces hay muchos niños o jóvenes quizá que han sufrido una fractura no familiar, una separación, una ausencia de mamá o de papá, pero que traemos esas heridas arrastrando, las traemos guardando y simplemente pues nos hacen daño. Claro. Yo pasé igual todo este proceso y quizá yo pude sanarlo así totalmente cuando yo tenía tal vez 28 años, ya grande. Con mi hija ya un poco grande. Recuerdo que fuimos con mi esposo a un campamento de jóvenes. Pues como éramos jóvenes todavía, nos llevaron, ¿no? Como coladitos a un campamento que para mí ese campamento fue de los pocos que fui ya así casada, pero la verdad me impactó muchísimo. Y recuerdo que en la conferencia de la última noche, el hermano que compartía dijo algo que me marcó. Dice, recuerdo bien que dijo, si tú traes una herida que te ha venido lastimando y que pasa el tiempo y que pasan los años y no logras sanarla, hoy entrégasela al Señor. Porque si no lo haces, va a ser tan molesto como una piedra en el zapato. Recuerdo que esas palabras dijo. Y la vas a venir pisando y la vas a venir pisando y te va a seguir lastimando. Sí, claro. Y si tú permites y dejas que esa herida avance, no solo vas a ser dañado tú, vas a dañar a los que están contigo. Sí. Entonces yo recordé ya en ese momento, pues ahora tengo un esposo, tengo una hija, necesito liberar esa parte. Y yo recuerdo que lloré mucho esa noche en ese campamento. Y yo le dije, Señor, ayúdame a perdonar a mi papá. Porque quizá ya se lo dije, quizá ya trascendió y todo, y pero no lo he perdonado realmente. Ahí seguía. Sí, de que en algún momento lo recuerdas y te duele. Y entonces yo dije, Señor, ayúdame a sanar esa parte. Y a partir de ahí, realmente yo decidí entregarle al Señor esa herida,
entregarle al Señor ese trauma, si tú lo quieres ver así, o lo que pudiera producir, ¿no? Esa separación. Y yo dije, pues, perdono a mi padre, porque decido perdonarlo hoy. Decido perdonar su abandono, porque es un abandono. Decido perdonar su ausencia. Decido perdonarlo porque a consecuencia de eso tuve que separarme de mi mamá. Porque a consecuencia de eso figuré como una niña sola. Sí. Que si bien hubo quien me cobijara, pero pues estaba sola. Se sentía así, claro. Entonces decidí perdonar y dije, aquí descanso. Sin duda, pues han habido otras heridas, ¿no? En la vida. Tengo ahora 50 años y si me preguntas cuántas heridas he sufrido, pues quizá ya ni las recuerdo, ¿no? Pero lo importante de todo es pedirle a Dios que te guíe, que te dirija y realmente perdonar. Porque hay un dicho muy trillado y muy conocido que dice, perdono pero no olvido. Claro, creo que todos lo recuerdan así. Entonces no es perdón. Entonces, no. O a veces decimos, lo olvido, pero no te perdono. No te perdono. Seguimos igual. En resumen, no hay perdón. Entonces realmente perdonar es difícil. Sí. Pedir perdón también no es. Bastante. Pero cuando tú puedes experimentar el perdón, realmente sanas muchas heridas, muchas áreas de tu vida. Y pues como te digo, a veces tienen que pasar muchos años para que lo logres. Uh-huh. Y solamente con la ayuda de Dios, porque solo así puedes lograrlo. Pero realmente liberas muchas partes, realmente pasan, ¿no? Suceden, surgen cambios. Para mí ha sido difícil, realmente complicado. Y yo quiero, pues, expresar, ahorita no me nace el poder expresar, pedir perdón a mis hijos. Porque también es importante. Porque quizá las huellas de mi infancia, de mi niñez, me han impedido expresar a ellos el amor que les tengo. Para mí ha sido esa parte sí muy difícil. Sí. Porque tú no puedes, por ejemplo, no puedes hacer una comida si no tienes una receta, si no aprendes a hacerla primero. Sí, claro. No puedes construir algo si no aprendes primero. Entonces no puedes dar amor si no lo tuviste. Si no puedes expresar cariño si tú no lo experimentaste. Entonces, pues yo no tuve cariño de papá. El cariño de mamá fue muy limitado por las condiciones. Sí. Entonces, sí, en muchas ocasiones para mí ha sido muy difícil expresar amor. Y no porque no lo sienta, sino porque no puedo. Es una parte que aún le pido a Dios que me ayude, ¿no? a cambiar. Y en muchas ocasiones yo, por así decirlo, me arrepiento. Y digo, ¿cómo no lo dije? Y no solo con mis hijos, sino a veces con otras personas que he sentido que necesitan afecto, me cuesta. Y sí, trato de apoyarlos con una palabra, y digo, ¿por qué no la abracé? Después me quedo con eso. ¿Por qué no la abracé? Sí. ¿O por qué no le dije esto? Y realmente esa secuela aún queda. Y aún la tengo que trabajar, yo sé. Y Dios tiene que obrar aún en esa parte. Porque sí es complicado. Y sí, desde luego amo a mis hijos con todo mi ser. Pero me cuesta expresarlo. Sí, me imagino. Entonces esa parte es complicada y es por ende, ¿no? Porque, o sea, yo he vivido muy poco con mi mamá realmente. Y si tú me preguntas, no la conozco del todo. Y ella a mí tampoco. Y eso no quiere decir que no la quiera, que no la ame, o ella a mí. Pero nos conocemos muy poco, realmente. Quizá la etapa en la que más he vivido con ella es ahora.
en una circunstancia ya difícil, Bien complicado. complicada, pero hasta ahora es cuando quizá nos estamos conociendo o cuando quizá nos damos cuenta, ¿no? de algunas cosas. Y pues yo no quisiera, ¿no? repetir ese patrón con mis hijos. Claro que no. Y yo sé que ellos me quieren, porque lo sé, ¿no? Son mis hijos. Sí. Pero también a ellos les cuesta. Y en esa parte me siento responsable. Porque yo digo, no pueden ellos ser expresivos, amorosos, y yo no lo he sido. ¿Y por qué no lo he sido? No porque no quiera, sino porque, pues, Tal vez no sabe cómo. es una parte quizá bloqueada, ¿no? Un episodio bloqueado aún. Pero sin duda, pues, Dios puede hacer posible, ¿no? Todo eso, el poder hacer esos cambios. Y realmente sí es complicado, ¿no? El tener ausencias en tu vida es complicado. El tener una ausencia paterna, una ausencia materna. Cuando tienes una ausencia involuntaria, por así decirlo, porque tu papá falleció cuando eras muy pequeño o en cualquier etapa de tu vida, ¿no? Pero es una ausencia involuntaria, es porque pues de algún modo, sí, o sea, sí, alguna enfermedad, algún accidente, tú no pudiste hacer nada y la otra persona tampoco. Ya no tengo a papá, pero no fue porque la haya querido. Pero cuando es una ausencia voluntaria y con todo el conocimiento, es muy distinto. Es más difícil. Es más difícil porque sabes que está, sabes que existe, pero no le nace. Y leí la definición de ausencia y que quiere decir no estar presente. Esa es la definición de ausencia, no estar presente. Únicamente que las diferencias son voluntaria o involuntariamente. Entonces, pues, optemos porque Dios siempre esté presente en nuestra vida, que Él sea siempre, porque ahí los que tenemos que tomar la decisión de que Él esté presente o no, somos nosotros. Entonces tenemos que optar porque Dios siempre esté presente en nuestra vida y ya Él suplirá, ¿no? las otras ausencias, Él llenará los vacíos. El duelo, la definición es afrontar algo perdido, ¿no? Afrontar una pérdida. Y las pérdidas no siempre son físicas. A veces son emocionales. Voluntarias o involuntarias también. Ahí generalmente son voluntarias. Deciden alejarse, deciden apartarse, deciden separarse, pero solo con la ayuda de Dios puedes afrontar un duelo. Y hay duelos de todo tipo. Sí. No, a veces consideramos, pues falleció y está en duelo. No, hay duelos de muchos tipos. Y algunos de ellos muy dolorosos, muy complicados, pero pues con la ayuda de Dios puedes... Esto es posible. Es posible. Entonces yo en mi vida he atravesado por varias ausencias. Primero la de papá, en consecuencia la de mamá. En algún punto de mi vida también la de mi abuelita. Cuando ella falleció, para mí fue... Sí, me imagino. Ha sido una de las ausencias más dolorosas. Nos han pegado. Pero pues gracias a Dios con la confianza, la certeza de que si yo me esfuerzo, algún día volveré a verla. Ese es el consuelo, ¿no? Y la esperanza que tenemos en Cristo. Perdoné a mi papá a los 28 años. Fueron muchos años, considero. Sí. Pero lo pude perdonar. Sí. Perdoné a mi mamá a los 40 años. Reciente. Hace 10 años. Hace 10 años que ella se acercó a mí en algún punto y me dijo, hija, perdóname. Perdóname por no estar presente. Perdóname por no esforzarme, por darte amor, por darte cariño. Pues ella con el paso del tiempo formó su familia, otra familia, en la que pude tal vez estar más presente, pero por decisión mía quizá, opté por estar con mi abuelita. Y pues a muy corta edad ya con mi esposo, ¿no? Quizá me hace falta a mí perdonarme a mí misma. Y estoy en ese proceso.
tengo que perdonarme muchas cosas, porque quizá por las situaciones de infancia y todo, he dejado de ser yo, o he dejado de vivir para mí, o he omitido muchas cosas en las cuales yo pueda dar amor. Y eso me lo tengo que perdonar a mí misma. Sí. Tengo que encontrarme a mí misma para poder realmente dar más, porque sé que puedo dar más en todos los aspectos. Entonces, estoy en ese proceso, ¿no? De poder trabajar en mí, de poder realmente permitirle a Dios el 100% que transforme esa parte, ¿no? De mí y que me libere totalmente, ¿no? De cualquier situación, de cualquier resentimiento hacia mí misma. Hacia sí mismo. Porque quizá los perdones que tuve que otorgar los he otorgado. Quizás sí, como decía hace ratito, me falta pedir perdón, ¿no? A mis hijos, o quizá a algunas personas, ¿no? que me rodean, por no darles el amor que debo dar. Esas son las partes que quizá tengo que trabajar aún, ¿no? Y leí ahí que la palabra perdón proviene del latín y se divide en dos partes. Es per, que significa por, y perdonar, dar, también es la siguiente parte, dar. Y en resumen perdonar es dar completamente. Entonces, tú decides perdonar, es dar completamente el perdón. No a medias, no perdono pero no olvido. No, completamente. Entonces, perdonar es dar completamente, amar completamente. Y sí, me ha tocado otorgar perdones muy difíciles, pero con la ayuda de Dios lo he logrado, he podido superarlos. Y pues sí, son procesos, ¿no? En los cuales tenemos que trabajar y permitirle a Dios que trabaje constantemente. Y hay que esforzarnos, ¿no? Por realmente sanar todo eso, sanar esas heridas. Desde luego, cualquier herida produce una cicatriz. Sí. Y la cicatriz es permanente. Bueno, quizá ahora ya existan métodos, ¿no? Para borrarlos o algo, pero generalmente una cicatriz es de por vida. No se borra. Sí. Entonces, la cicatriz sí puede estar ahí y va a estar ahí, pero ya no debe doler. Esa es la diferencia. Si tú perdonas, ahí está. Pero ya no duele. Pero ya no duele. Ya no debe doler, ya no debe lastimar. Y mucho menos dañar, ¿no? A otras personas a través de. Y siempre pedirle, pues, a Dios, ¿no? Que nos ayude y que Él sea siempre la guía en nuestras decisiones, que Él sea siempre la dirección de nuestras vidas, de nuestras emociones, de nuestros sentimientos. Y pues quiero quizá concluir con esto, decirles, invitarles ahora en el marco, ¿no? de la celebración del Día del Padre. Primero dar gracias a Dios, ¿no? por el padre de mis hijos, y yo sé que es Dios, ¿no? quien trabaja y quien obra en nosotros. Yo creo puedo decir que padres perfectos no hay, y como hijos siempre vamos a verles errores y siempre vamos a quizá considerar, ay, qué mal está o por qué es así, pero quizá hasta que seamos adultos y entenderemos, ¿no? Los nos, entenderemos los sí. Y quizá un regaño, quizá una llamada de atención, pero pues dar gracias, ¿no? a Dios por la vida de mi esposo, y decirles a quienes tienen a un papá presente, decirles esto: si tienes a un papá presente, ámalo, abrázalo, valóralo, dile te quiero. Es difícil, pero hazlo. Acércate a tu papá, dile te quiero, hónralo y bendícelo. La Biblia dice que debes honrar a tus padres. Y ese es un mandamiento, ¿no? Honra a tu padre y a tu madre. ¿Y de qué manera lo vamos a honrar? Pues es sirviendo a Dios y pidiendo siempre la guía y la dirección de Dios para poder amarlos. Claro. Si tienes a un padre presente, ámalo, bendícelo, quiérelo, preocúpate por él si tienes que hacerlo, ocúpate de él si tienes que hacerlo, y
bendícelo, hónralo, portándote lo mejor posible y haciendo las cosas lo mejor posible. Y si tienes a un papá ausente, no, tal vez no físicamente, sino por decisión, también hónralo, bendícelo y sobre todo perdónalo. Hacerlo te dará paz, libertad y sanidad. Y la bendición y el beneficio es para ti. Para uno mismo. Y quizá también para ellos. Quizá en algún punto de su vida ellos van a valorar esa parte, ¿no? Entonces, si tu papá es ausente por decisión, pues también aún así bendícelo. Sí. Y perdónalo. Perdónalo. O si es necesario, pues que él te perdone a ti, ¿no? Sí, porque a veces tenemos también que perdonar, fallamos. pero también tenemos que pedir perdón. Sí, por supuesto. Entonces, pues esa es la invitación, ¿no? Honrar a nuestros padres, ausentes o presentes, pues bendecirlos, amarlos y cuando haya la necesidad, perdonarlos y ese va a ser quizá el paso principal para que podamos estar bien y para tener generaciones sanas, porque pues después de nosotros están nuestros hijos, nuestros nietos y realmente el no perdonar es muy, muy dañino. Sí, que sí. Y va de generación en generación y así crecemos, así morimos y pues no nos lleva a nada bueno, ¿verdad? Entonces, en esta sociedad ahora ya se habla mucho de la dignidad, por dignidad, o sea, pero realmente Dios nos ha enseñado a amar y Dios nos ha enseñado a perdonar. No a ser pisoteados, tampoco estoy diciendo eso, pero sí a amar y perdonar. Con la dirección de Dios, amar y perdonar. Así es. Esa es la llave de nuestra paz, de nuestra libertad y realmente pues vives de una manera diferente. Y como repito, la herida estuvo, la cicatriz está, pero pues ya no debe doler. Y realmente nos acerquemos a Dios. Yo he detectado, ¿no? en varias personas en la iglesia, lastimosamente, que hay mucha falta de perdón. Y quizá de años, de muchos años, pero no hemos perdonado al 100%. O no hemos olvidado, ¿no? Aquello que nos lastimó. Sí. Y pues podemos venir a la iglesia, podemos servir, podemos estar, pero como dijo aquel predicador, la piedrita en el zapato va a estar y te va a lastimar siempre. Sí. Entonces es importante liberar eso, liberar esa parte, realmente aprender a perdonar. Es complicado, sí. Pero vale la pena. Amén, hermana. Eso es. Agradecemos mucho el tiempo, la fortaleza de compartir y abrir su corazón con nosotros. Sé que son temas muy delicados, muy complicados y que a veces preferiríamos guardarlos, no llevarlos a la tumba. Pero como se ha comentado, creo que no solo dentro de la iglesia, también fuera de la iglesia hay falta de perdón. Y hoy tenemos un claro ejemplo de que se puede perdonar, de que se puede liberar el corazón, de que esa espinita ya no siga lastimando, ya no siga haciendo tanto daño, porque no siga repercutiendo solo en ustedes, sino pues en sus hijos y probablemente vaya de generación en generación. Así que le agradecemos mucho su tiempo, hermana. Es de bendición escuchar su testimonio y estoy seguro que la gente que nos va a ver, que va a escuchar todo eso, también va a decir, yo también puedo perdonar, entonces no es tan difícil como me lo pintan. No tengo que morir con este orgullo acá, con este perdón, con este odio. Y le agradecemos mucho el tiempo, hermana, y esperamos que también sus hijos puedan escuchar esto que hoy nos compartió y que estoy seguro también disfrutarán de escuchar sus palabras. Gracias por acompañarnos, hermana. Amén. Bendiciones. Y pues bueno, chicos, ya saben, es hora de perdonar. Aprovechen la presencia de papá, de mamá. Si hay algo que tienen que perdonar, háganlo ahora. Pidan dirección de Dios, que les muestre y que les dé las palabras adecuadas para poder acercarte y restaurar esa relación, ya sea con papá, con mamá, con algún otro familiar o amigo. A veces creemos que el tiempo lo tenemos todo el tiempo, pero realmente no es así. A veces tenemos menos tiempo de lo que creemos y no va a haber una oportunidad más adecuada que esta. Así que aprendamos a perdonar, a amar a nuestros hermanos, a nuestros familiares y a nuestro prójimo. Gracias por escucharnos. Esto fue Más que Palabras.